Lucas 24:1 dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén, hermanos amados. Gloria a Dios. Estas instrucciones ya las había dado el Señor Jesús cuando estaba con los discípulos. Él les enseñaba, hermanitos, que iba a padecer demasiado, iba a sufrir mucho. Y estaba, hermanitos, ya anticipado que Él iba a resucitar. El detalle es que ellos no lo habían entendido. Lo vamos a ver en la Escritura. Pero, hermanos amados, aquí se narra así como sucedió, como aconteció, y es necesario que cada hijo de Dios lo entienda y lo crea, que nuestro Señor Jesús no está en la tumba. ¿Dicen amén, hermanitos? Aleluya. El Señor, hermanos, no se puede comparar con otras personas que han fundado religiones. Personas, hermanitos, que en alguna vez fueron importantes, hicieron historia, tuvieron muchos seguidores, pero a final de cuentas están muertos. El Señor Jesucristo vive, Él resucitó. Gloria al Señor. Y hermanos amados, los ángeles estaban hablándole a estas mujeres. Ellas estaban muy asustadas. Dice en el verso 5: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Gloria al Señor. Podemos entender, hermanos amados, parte de lo que ellas sentían, porque, hermanitos, ellas iban con dolor hacia el sepulcro. Ellas tenían en mente encontrarse con el cuerpo intacto, inmóvil del Señor, para ungirlo, hermanos amados, como era costumbre en los judíos. Y, hermanitos, sus corazones estaban tristes, porque ellas sabían que lo iban a hallar allí. Y, hermanos amados, aunque lo leemos de cierta forma, pero el Señor, hermanos, debido a que fue muy amado por los discípulos, a ellos les dolió demasiado en su corazón que Él muriera y que Él ya no estuviera con ellos. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? Levante su mano. Gloria a Cristo. Embargaba, hermanos, una tristeza en el corazón de los discípulos, al igual de las mujeres. Pero se sorprendieron con esto, no contaban con encontrar, hermanitos, adentro ángeles. Dice la palabra del Señor, estos ángeles les decían: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria al Señor. ¿Dónde se busca el Señor? No entre los muertos, sino entre los vivos. Y aquí está el Señor. Díganle, hermanito, Dios está aquí. Aleluya. Gloria al Señor. Verso 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Esto, hermanitos, sí se les dijo a todos los discípulos, pero ellos no lo tenían en cuenta. Y eso, hermanos, es preocupante, porque llega a pasar incluso a los hijos de Dios de nuestra actualidad, que hay mucha palabra del Señor Jesús, palabra escritural, pero uno no lo toma en cuenta muchas veces. Y, hermanos amados, tenemos que crecer en ello, de creer la palabra del Señor en cuanto la oímos. Dicen amén, hermanitos. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, versículo 6: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esta es la obra del Señor, hermanos amados, que murió en la cruz, pero también resucitó, y Él vive, hermanos amados. Gloria al Señor. Verso 8 dice: entonces ellas
se acordaron de sus palabras. Dígale a su hermanito, acuérdate de la palabra de Dios. No tiene que hacer memoria, porque hermanos amados, nosotros no nos basamos en lo que sentimos, ni en lo que vemos, ni en lo que dice el hombre, la gente natural. Nos basamos en lo que está escrito, lo que Dios prometió. Esa es nuestra vida. Gloria a Cristo. Y dice, hermanos amados, versículo 9, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Ya no estaba Judas Iscariote. Dice, y a todos los demás. Verso 10. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creyeron. Hermanos amados, en ese momento los discípulos no estaban preparados para creer esto. Ya después lo tuvieron que ver y ya creyeron. Pero hermanos amados, podemos ver como hijos de Dios, como discípulos que oyeron sus palabras, vieron su gloria, lo amaron y fueron amados. Como hermanos amados, ellos atestiguaron que realmente era enviado del Padre, realmente era el Mesías. Batallaban en creer esto, les parecía una locura, algo ilógico, algo que no podía suceder. Pero hermanos amados, creemos la palabra del Señor, así fue. Dice, hermanitos, versículo 12, Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio solo lienzos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Él sí fue, hermanos amados. En el libro de Juan también se aclara que fue también el discípulo amado. Ambos fueron corriendo, Pedro y Juan. Gloria a Cristo. Y hermanos amados, dice, cuando miró dentro, vio solo los lienzos, y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Ellos no le esperaban. Y hermanos, encontramos un detalle importante, que muchas veces el hombre no está preparado para lo bueno. Ya vieron, hermanos amados, sus ojos la tragedia. Vieron cómo murió en la cruz. Vieron, hermanos, el escarmiento, todo lo que había, hermanitos, escarnecimiento de los hombres malos sobre él. Todo lo demás podía notarse y creerse. Pero sucedió algo maravilloso. De ahí, hermanitos, nosotros estamos aquí porque Cristo Jesús resucitó. Pero ellos batallaban en ese momento. Su carne, hermano, su entendimiento natural no lo podía asimilar en el instante. Porque, hermanitos, era la primera vez que sucedía algo así. No que antes no haya resucitados, pero esos resucitados por el Señor Jesús mismo volvían a morir. Pero en este caso, hermanitos, Él es el primogénito de la resurrección, dice la Escritura. Hermanos amados, esto es lo que aconteció, y aquí se basa nuestra fe en un Dios vivo, no en un Dios muerto. Gloria al Señor. Verso 13. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dos hombres, hermanitos, no dice sus nombres en este momento. Verso 14. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Hermanos, ¿puede usted asimilar esto? Que iban caminando y el Señor Jesús, ya resucitado, se emparejó con ellos, iba caminando con ellos. Dice la Escritura, en el verso 16 dice: pero los ojos de ellos estaban, ¿qué, hermanitos amados? Velados. No podían distinguir. Habla de los ojos naturales. Podían, hermanos amados, caminar con Él, pero no apreciar quién era. Lo miraban, sí, pero no podían distinguir que Él era el Hijo de Dios, ya resucitado. Dice, sus ojos estaban velados. Pregúntenle a su hermanito, ¿cómo están tus ojos? Aleluya. Ese peligro, hermanos, tenemos nosotros en nuestra edad moderna, en esta generación. Podemos tener la obra de Dios delante de nosotros, pero, hermanos amados, los ojos naturales no lo palpan.
Le puedo decir como paréntesis, hermanitos, que algo está sucediendo en nuestros días. Tanto que el Señor ya viene, nos está preparando. Y hermanos amados, hay maravillas muy grandes, hay milagros muy grandes que la gente, hermanitos, ha visto de parte de Dios y está creyendo y está testificando y está asimilando que Dios es todopoderoso. Mientras, hermanos, al mismo tiempo hay quienes están viendo delante de sus ojos cosas adversas y, hermanitos, tienen su vista velada. No pueden notar que sí, Dios está con ellos, que Dios está obrando maravillas y no ven, hermanitos. Hermanos amados, alabo al Señor por los pequeños que le están creyendo al Señor. Pregúntele a su hermano, ¿le crees al Señor? Hay quienes, hermanos, cuando hablan, abren sus labios, empiezan a testificar de una forma tan hermosa, tan linda, tan poderosa, todo lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y hermanos amados, el Señor les ha mostrado, les ha abierto los ojos de su entendimiento. Ahora pueden ver claramente y decir, realmente Dios es poderoso, es misericordioso y hace maravillas. Y hermanos amados, esos pequeños viven gozosos. Pero el peligro de los que no ven espiritualmente y no distinguen y no notan eso, hermanos amados, tenemos que pedirle al Señor, Señor, abre mis ojos. Señor, que no esté yo velado en mi visión. Señor, que mi corazón no esté endurecido por el mundo o por el pecado, por la carne, sino que yo pueda ver tu gloria y hacer que la gente conozca que tú tienes poder. Dicen amén, hermanitos. Aleluya. Dice 16. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Lo pueden tener allí. Está caminando junto a ellos, pero no lo reconocen. 17. Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Gloria al Señor. Esa pregunta, hermanos, ¿de qué hablan? ¿De qué tema hablan? ¿Y por qué están tristes? Esto es, hermanitos, porque en lo natural ellos habían tenido un shock en su vida. Ellos también habían visto, hermanos, todo lo que había acontecido, cómo murió en la cruz, cómo lo trataron. Y, hermanos, claro que había tristeza. Imagínense usted, hermanos, para que pueda asimilar un poquito, cuando un ser querido falta, tan querido, tan amado, y ya no está. Pero más, hermanos, cuando tiene un final así como el Señor Jesús, muy complicado, muy terrible, muy difícil, muy triste. Lógicamente había tristeza y dolor en el recuerdo de ellos. Era algo reciente. Ellos caminaban, platicaban y estaban muy tristes, porque ellos habían visto también al Señor Jesús. Aunque ellos no eran de los 12 discípulos, pero también eran discípulos. Gloria a Cristo Jesús. Dice, hermanos amados, versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ahora ya menciona su nombre, Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Hermanos amados, ese testimonio apreciable tenían acerca del Señor Jesús. Jesús Nazareno, se le conoce también, hermanitos, y así le llegamos a nombrar en ocasiones, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Dice que fue varón profeta. En ese momento, hermanos, ellos lo consideraban como profeta. Hoy la iglesia sabe que es más que profeta, es el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne. Dice, hermanos amados, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Estos hombres, hermanos, lo amaban realmente. Gloria al Señor. Dígale a su hermanito, Jesucristo te ama a ti. Aleluya. Ese sentir que tenían ellos, ese pesar en su alma,
debido a que él era muy apreciado, muy amado y era respetado. No todos, hermanos amados, lo negaron, no todos gritaron que lo mataran, que lo crucificaran. Había discípulos fieles que lo amaron y creyeron en él, como hoy en día, hermanos amados. Dice la palabra del Señor, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Hermanitos, ellos tenían el conocimiento de lo que había pasado, que los gobernantes habían hecho injusticia y lo habían entregado. Así, hermanitos, como en nuestra actualidad, el concepto que se tiene acerca de nuestros gobernantes, y sin embargo oramos por ellos. Gloria al Señor. Dice, hermanitos, verso 21, pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Hermanitos amados, ellos habían escuchado este reporte, esta información de que habían ido las mujeres y que no hallaron nada y que ángeles les hablaron. Pero eso, hermanos, no calmaba la tristeza que había en el corazón de ellos, porque ellos necesitaban algo más. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Ya tenían, hermanos, información que Él vivía, que Él había resucitado, pero ellos seguían caminando tristes. Verso 25. Entonces Él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Así menciona su Biblia, hermanos amados. Les habló el Señor la verdad. Les dijo su característica de ellos, cómo estaban, su condición espiritual. Insensatos. O sea, hermanos amados, no era bueno cómo estaban actuando. Hermanitos, por cuanto no creían. Dice, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Quisiera preguntar en esta noche, hermanos, ¿cuántos creen en la palabra del Señor? Levanten su mano los que sí creen. ¿Tenemos fundamento, hermanos, entonces, para tener esperanza, para tener gozo, para estar firmes por la palabra de Dios que se nos ha hablado? Entonces, hermanitos amados, no tiene que haber ni dudas, ni temores, ni turbaciones, porque estoy así, porque me va así, ¿qué va a pasar conmigo? Porque toda la palabra del Señor se está cumpliendo. El Señor dijo, no te dejaré, no te desampararé, y nuestra generación lo ha visto. Ven, hermanitos, aleluya. Ahora, hermanos amados, les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Palabras poderosas, hermanos, que nosotros mismos hemos escuchado, la palabra escrita, ya enseñada, ya predicada. Eso es lo que los profetas han dicho. Lo creemos, hermanos, porque es verdad. Dígale a su hermanito, créele a la palabra de Dios. Amén. Necesitamos mucha lectura, hermanos, mucho aprendizaje, para que usted nunca esté inconstante, nunca esté, hermanitos, de doble ánimo debido a su alma, sino afirmado en la Escritura. Verso 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. El mismo Señor Jesús les está hablando ahí, les está aclarando, explicando. Verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Dígale a su hermanito, la Biblia habla del Señor Jesús. Los profetas, el Antiguo Testamento, se hace referencia del Señor Jesús.
Toda la escritura dirige al Señor Jesús, y el Señor Jesús nos dirige hacia el Padre. Bendito es su nombre. Hermanos amados, estas son las bases del cristiano. Lo que dice la ley, los profetas, el Nuevo Testamento, las palabras del Señor Jesús. Ahí, hermanos amados, se fundamenta el cristiano. No, hermanos, en las circunstancias, no en las persecuciones, sino, hermanos, en la obra del Señor y su palabra. Gloria a Cristo. Dice, hermanitos amados, verso 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Las características, hermanos, como él actuaba, como antes, hermanitos, de llegar a la cruz. 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. ¿Cuántos lo creen, hermanitos? Hermanos amados, podemos entender en lo espiritual cuando él ya había resucitado, tenía el poder, tenía la facultad de transponerse. Hermanos amados, estar en un lugar, desaparecer y aparecer en otro lugar. Gloria a Cristo, hermanos amados. Hay varios comentarios en cuanto a esto, como el Señor, hermanitos, podía ir, venir, aparecerse, desaparecer. Lo mismo, hermanos, que en la actualidad. El Señor está en este lugar, su Espíritu Santo está en nosotros, y, hermanos amados, ha recobrado su omnipresencia. Gloria al Señor, Él está en todos lados, el Hijo de Dios. Dice, hermanos amados, la Escritura: entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pregúntenle a su hermanito: ¿quisieras que se te abran los ojos? Sería muy hermoso, hermanos. Hay un don, hay un regalo, hermanos, que el Señor concede y se conoce como visiones. Vuestros jóvenes, vuestros hijos tendrán visiones. Y las visiones espirituales, hermanos, tienen que ver con lo que viene, el futuro, tiene que ver con lo presente. Oh, hermanos amados, abrir los ojos y ver qué está haciendo Dios. Hay quienes tienen visiones, hermanos, de ciertas medidas, de ciertos alcances. Unos pueden ver lo que está pasando aquí mismo, en este momento. Otros pueden ver, hermanos amados, lo que está pasando acá afuera, acá arriba. Pero hay quienes tienen visión más allá y están viendo desde el universo el Señor en su trono y todo cómo se mueve. Eso, hermanos, Dios lo da. Es un regalo, es un don. ¿Estamos de acuerdo, hermanitos? Está, hermanitos, en los dones espirituales, en 1 Corintios. Ahí está la lista. Gloria al Señor. Y, hermanos amados, dice la palabra del Señor: pero Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba del camino y cuando nos abría las Escrituras? O sea, hermanos, ellos aclaraban: mira, cuando Él empezó a hablarnos, estaba ardiendo en nuestro corazón. Lo mismo que cuando Él nos enseñaba allá en el monte, allá en el templo, allá en la orilla del mar, así como ardía nuestro corazón, volvimos a sentir esa palabra en nosotros. Hermanos amados, es que era el Señor Jesús resucitado. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, verso 33: levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, o sea, a Pedro. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Gloria a Dios. Esta palabra es verdad, hermanos. Verso 36. Mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Un saludo, hermanos amados. Él saluda tan amorosamente, respetuosamente.
Él saluda como príncipe, como rey. Dice el 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Hermanos amados, ellos tenían conocimiento también de lo espiritual. Hoy en nuestro tiempo se mencionan de muchas formas acerca de las cosas espirituales, pero ellos pensaban que Él era un espíritu. 38. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Ese era el shock, hermanos, el choque, el encuentro de lo carnal con lo espiritual. Por eso, hermanitos amados, en este lugar, cuando se manifiesta el Señor, muchos llegan a temer, muchos no lo llegan a entender en ese momento, porque es un shock para su carne, que nunca habían visto visiones, que nunca habían palpado el Espíritu Santo, que nunca habían visto al Señor Jesús en persona, y resulta que Él es tan real, porque Él vive y reina. Gloria al Señor. ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Y hermanitos, no es que eran hombres malos, no es que eran hombres perversos, no era, hermanitos, que ellos vivían en el pecado, no, pero tenían carne, y la carne, hermanos amados, chocaba. Ese era, hermanitos, el encuentro de lo espiritual con lo carnal. Gloria al Señor. Si usted llega a sentir algo así, hermanitos, es muy común. Pero el Señor siempre se mueve en lo espiritual, siempre está actuando en lo espiritual. Verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Gloria a Dios. En el libro de Juan se llega a mencionar, hermanos, acerca de Tomás, que se le dijo: mira, mete tu dedo en los hoyos de mis manos, en mi costado. Enseñaba. Y hermanos amados, así como está escrito, así lo podemos entender. Una vez que el Señor Jesús resucitó, tomó su cuerpo, hermanos, no llegó a la descomposición, no llegó a la corrupción. Es lo que se conoce, hermanos amados, escrituralmente, el no vio corrupción. Y hermanos amados, así como estaba su cuerpo intacto, inerte, lo volvió a tomar cuando Él resucitó. Pero algo más pasó, hermanos amados. Su cuerpo fue glorificado. Gloria a Cristo. Porque, hermanos amados, tomar solamente el cuerpo, la carne, sangre, todo lo que estaba en el cuerpo inerte, dice la Escritura que allá el reino de los cielos no se hereda carne ni sangre. No puede entrar un cuerpo natural. Pero Él fue glorificado cuando subió al Padre. Todavía no subió al Padre, aclaren los otros evangelios. Dicen amén, hermanos amados. Simple y sencillamente murió, descendió a las partes más bajas de la tierra, y hermanos amados, resucitó, tomó su cuerpo, pero luego fue glorificado su cuerpo, como va a suceder en el arrebatamiento con la iglesia del Señor. Bendito es su nombre. Dice, hermanos amados, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esa es la diferencia, hermanitos. Y yo le invito a que guarde esto en su corazón, que lo crea, porque estos versículos son aclaratorios y este es nuestro fundamento. Porque usted se va a encontrar, hermanos, con personas que no creen en el Señor Jesús, que van a decir que Él es del nivel que otros hombres. Hermanos, muchos niegan la resurrección. Me refiero a sectas y a religiones. Ellos niegan que haya resucitado. Por ejemplo, los testigos de Jehová aminoran muchísimo la obra de la resurrección. Y hermanos amados, también cuando ellos ponen su doctrina, minimizan acerca de lo que Él hizo y acerca, hermanos amados, de cómo es la condición del Señor Jesús. Hermanos amados, pero el Señor dice la verdad en su palabra. Él es la verdad. Su cuerpo podía ser palpable, tenía los agujeros, podía comer. Dice, hermanos amados, verso 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Eso, hermanitos,
estaba reiterando que Él era con todo su cuerpo. Verso 42. Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Y Él empezó, hermanos, dice en el 43, se lo tomó y comió delante de ellos. Qué suculento, hermanos, qué sabroso estaba comiendo el Señor. Y a los ojos de ellos, un espíritu no puede comer, pero Él sí comía. Gloria al Señor. Todo esto, hermanos, para mostrarles que sí era Él. Ahora, hermanitos, tenemos nosotros que abrazar la palabra, y esto se llama esperanza. Si hay hijos de Dios que solamente han visto una mitad, una parte, lo que es el llanto, lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento, lo que son las lágrimas, pero también, hermanos, después de eso hay regocijo, hay gozo. Si aquí, hermanos amados, como dice la Escritura, se siembra en corrupción, o sea, cuando uno muere, su cuerpo se descompone, eso es algo corrupto, algo sucio. Pero, hermanos amados, se cosecha en incorrupción, el cuerpo, hermanos, limpio, glorificado, transformado y con mucho gozo. Ya no hay tristeza. Dicen amén, hermanos amados. Esto lo dice en el verso 41 acerca del gozo. Dice, porque todavía ellos de gozo no lo creían. Había un gozo, una alegría. Hermanos amados, puedo entender todos esos sentimientos humanos que había en ellos. Primeramente mucha tristeza, luego, hermanos amados, un gozo maravilloso, y ellos todavía batallaban en entender. Pero, hermanos, nosotros creemos con todo nuestro corazón, Él vive. Gloria al Señor. Este es el fundamento de nuestra fe, hermanitos. Los cristianos evangélicos creemos en un Cristo resucitado, no muerto, no está en el crucifijo, no está ahí como sufriente todavía. Hermanos amados, no está en una tumba como todos los hombres importantes que han hecho historia. Él está, hermanos, en el trono, está en nuestro corazón, y Él viene pronto por su iglesia. Él está a la diestra del Padre. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, la palabra del Señor, verso 44. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, hablaba del Señor Jesús. Estaba profetizado de su dolor, su sufrimiento, su muerte. Pues, hermanos amados, ellos conocían bien la ley acerca de las ofrendas y los sacrificios. En este caso, el sacrificio del Cordero Pascual, o sea, de la Pascua. Hermanos amados, todo eso era señal, símbolo del Señor Jesús, que Él venía a esta tierra a sufrir, hermanos, pero hoy vive por los siglos de los siglos. Gloria a Cristo. Dice el verso 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Así dice su Biblia. Les abrió el entendimiento. Es muy importante esto, hermanos. Yo lo entiendo cómo se aplica espiritualmente. Lo puedo asimilar. Cuando una persona primeramente oye la palabra de Dios, requiere mucho, hermanos, de su atención, mucho de su fe, mucho de un corazón limpio. Porque, hermanos, dice la Escritura: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra del Señor, cuando la oímos, hermanos, la creemos así como está escrita, algo pasa en nuestra vida. Pero hay un problema. Si alguno no la asimila todavía, o no la entiende todavía, se va a requerir, hermanos amados, que aún así la guarde en su corazón. Haga de cuenta, yo estoy oyendo la palabra de Dios o la estoy leyendo. Y, hermanos amados, llega a mi mente, la guardo en mi corazón, pero todavía no veo la trascendencia, la importancia y todo lo que abarca ese versículo, ese pasaje o esa palabra. Y, hermanos amados, ahí la tengo, pero inmediatamente yo me levanto, empiezo a hacer mis labores,
Pasa un día, pasa otro. La palabra yo la leí, la entendí. Pero hermanos amados, no estoy notando cómo se aplica esa palabra o cómo trasciende en mi vida. Simple y sencillamente yo la dejé guardadita. No asimilo que lo que vivo en esa semana, en ese mes entero, se debe a la palabra que oí. No lo asimilo, no le veo alguna relación. Y hermanos amados, pero cuando el Señor me abre el entendimiento, llega el momento que el Señor toca mi corazón, me abre el entendimiento, empiezo a notar, empiezo a asimilar, bueno, lo que yo estoy viviendo es precisamente lo que Dios me dijo en esa ocasión en la escritura, o en la predicación, o en la profecía. El Señor me había anticipado. Y ahora yo le veo un rumbo y un sentido a mi vida. Todo lo que está pasando no es accidente, no es un incidente, no es una coincidencia. Lo que está pasando tiene que ver con las Escrituras. Lo que está pasando en mi familia tiene que ver con las Escrituras. Lo que está pasando en mi persona tiene que ver con las Escrituras. Lo que está pasando en mi matrimonio tiene que ver con las Escrituras. Lo que está pasando a nivel general tiene que ver con las Escrituras. Lo que está pasando a nivel mundial tiene que ver con las Escrituras. Entonces el Señor me abre el entendimiento y empiezo a relacionar, hermanos, todo aquello que sí había oído, pero no había captado. Gloria al Señor. La palabra de Dios es tan poderosa, hermanos. Un solo versículo puede abarcar toda la vida de un hombre. Hermanos amados, un capítulo de la Biblia, de cualquier libro de la Biblia, puede abarcar la vida de toda una nación. Así, hermanos amados, imagínense la amplitud de la Escritura. Como, hermanitos, todo tiene que ver con nosotros. En esto, hermanitos, necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento. ¿Estamos de acuerdo, hermanitos? Hermanos amados, sería muy difícil y muy terrible que usted oiga la palabra de Dios. Dios sí le habló, como el Señor Jesús sí le decía a los discípulos: voy a ser entregado en manos de pecadores, voy a morir en la cruz, pero voy a resucitar al tercer día. Y ellos oyen, al principio no lo entienden, pero después se les olvida la última parte, que era necesario que Él resucitara también entre los muertos. Y hermanos amados, así puede ser con usted y conmigo si no abrimos nuestro corazón. Que el Señor sí nos habló claramente y minuciosamente, detalladamente, paso a paso nuestra vida, cómo iba a ser. Pero no lo entendimos. Nuestro entendimiento no estaba claro. Y hermanos amados, teníamos una visión todavía cerrada. No lo captábamos. Entonces, hay un batallar terrible en el cristiano. Yo veo, hermanos amados, al que no cree en la palabra de Dios o no tiene fe en la palabra de Dios, como una persona con muchos golpes en la frente. Golpes en la frente porque una vez que no entiende qué es lo que está pasando, hermanos, es como si no tuviera vista, como si caminara en lo oscuro. De repente choca con la pared y ya tiene un golpe. Voltea y camina, pero en oscuras, y vuelve a golpearse la cabeza. Y muchos golpes. Hermanos amados, está así de golpeado. No porque Dios lo trate así, no porque la vida sea injusta con él, sino porque no le cree al Señor. Porque el Señor ya dio luz, ya dio dirección. Su palabra es lumbrera a nuestro camino. El problema es que no se le cree y uno no piensa que la palabra de Dios tenga relación con uno. Uno piensa así, se predicó, así se dijo. Pero hermanos amados, son muy bienaventurados aquellos que toman la palabra de Dios, creen la palabra de Dios, la asimilan, la entienden. Nada, hermanos amados, usted lo ve como accidente en su vida. Todo lo ve, hermanos, como de parte de Dios. Gloria a Cristo, porque Dios nos ha hablado. Aleluya. Dice, hermanitos, verso 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Pregúntele a su hermanito: ¿comprendes las Escrituras? Aleluya. Hermanitos, comprender las Escrituras, cuando el Señor nos abre el entendimiento,
eso también proviene de Dios. Cuando el Señor, hermanos, le agrada, le place en darle a usted sabiduría espiritual, entendimiento espiritual, y hermanitos, usted no ve un versículo nada más así. Usted lo asimila, lo cree, empieza, hermanos amados, a amplificarse el significado de ese versículo, un solo versículo. Y hermanitos amados, abarca mucho más en la vida de usted. Y usted, hermanos, se goza porque ve que realmente su Padre Celestial está con usted y le ama. Gloria al Señor. El problema de nuestra generación es cuánta gente está turbada, dudosa, temerosa. Hermanos amados, le tengo que aclarar que eso no le agrada a Dios. Pero cuánta gente, hermanitos, está así. Y cuando uno echa un vistazo, se da cuenta, no hay ningún versículo en su corazón. No hay ninguna palabra de promesa en su corazón. Solamente habla el dolor, la tragedia, la necesidad, pero no lo asimila con alguna promesa de parte de Dios. La palabra de Dios se tiene que cumplir también en la vida de usted. Dicen amén, hermanitos. Cosas, hermanos, que el Señor nos muestra. Cosas que el Señor ya habló. ¿Por qué, hermanos amados, dudar o temer si ya habló el Señor? El problema es que cuando habló, nuestro entendimiento no estaba abierto. Gloria al Señor. Vamos a hacer un paréntesis, hermanitos. Vaya conmigo al libro de Lamentaciones, para que usted pueda asimilar que todas las cosas están ya aclaradas, ya escritas, ya profetizadas en la Escritura. Lamentaciones, hermanos amados. Gloria a Dios. Le voy a leer en el capítulo 3. Gloria al Señor. Lamentaciones parece algo trágico, hermanos, pero en la verdad hay entendimiento. Si usted, hermanito, se ha hecho preguntas, ¿por qué me está aconteciendo de esta forma? Tenga en cuenta que la vida de usted está sintetizada en la Escritura. No está usted fuera de la Escritura, porque es un hijo de Dios. Aún, hermanos amados, los que no son hijos de Dios, su vida está incluida en las aclaraciones bíblicas. Lamentaciones capítulo 3, verso 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Habla del enojo de Dios. Él me ha guiado, me ha llevado por tinieblas y no por luz. Ciertamente contra mí vuelve sin cesar su mano todo el día. ¿Qué está asimilando el escritor, hermanos, el profeta Jeremías? Así habla, hermanos, un hijo de Dios. Un hijo de Dios habla de su Padre, porque su Padre es Dios. A menos que no sea hijo de Dios, atribuirá toda desgracia al mundo o al diablo. Pero este atribuye que Dios es el que lo trata así, porque Dios, hermanos, es el todo en todos. Bendito es su nombre. 2. Él me ha guiado, me ha llevado por tinieblas, sino por la luz. Ciertamente contra mí vuelve sin cesar su mano todo el día. Él hizo envejecer mi carne y mi piel y quebrantó mis huesos. Habla de un estado de salud, hermanos. 5. Levantó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y doy voces. Él cierra los oídos a mi oración. Él cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como un oso en acecho, como un león que se agazapa. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Tensó su arco y me puso por blanco de la saeta. Ha clavado en mis entrañas las saetas de su aljaba. Yo soy el escarnio de todo mi pueblo, el objeto de su burla
día tras día. Me ha llenado de amargura, me ha embriagado de ajenjo. Mis dientes quebró con guijarros y me cubrió de ceniza. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Muy bien, hermanos amados, aunque hay dolor en sus dichos de este profeta, pero en ningún momento, hermanos, hay un espíritu en contra de Dios. Al contrario, está con Dios, no está contra Dios. Pueden palpar el espíritu del profeta, hermanos, cómo habla, cómo escribe. Es el mismo Espíritu Santo, gloria a Dios. Porque si fuera de hombre, hermanos, esta palabra no estaría escrita aquí, pero proviene de la inspiración del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice, hermanos amados, versículo 16, mis dientes quebró con guijarros y me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Aún lo tengo en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré. Hermanos amados, está hablando un profeta que conoce a Dios, que anda con Dios, que camina con Dios, que entró en el secreto de Dios, el profeta Jeremías. Y hermanos, dice a continuación, ¿siguen aquí, hermanitos? Verso 21, pero esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Sabe qué está diciendo el profeta aquí? Que debería de irme peor, pero por la misericordia del Señor no ha sido consumido. Consumido quiere decir exterminado. O sea, está diciendo, Dios es tan misericordioso que todavía me tiene con vida. Hermanos amados, eso causa gozo, reconocer que Dios está en todos los asuntos de nuestra vida. Gloria al Señor. Porque nunca decayeron sus misericordias. Verso 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Imagínense alguien que acaba de hablar todo esto, hermanos, todo ese dolor, abatimiento, está alabando al Señor y está diciendo, grande es tu fidelidad. Ahora, si él está reconociendo la fidelidad del Señor, quiere decir que se está asomando a las maravillas de Dios. Para ver que Dios es fiel, hermanitos, es necesario entender todo lo que nos ha pasado. Esto me pasó porque Dios es fiel. Aquello Dios lo permitió, pero no me dio más de lo que podía soportar, porque Dios es fiel. El Señor, aunque yo debí de morir, Él me guardó mi vida. Él es fiel. Aunque se juntaron contra mí malignos, angustiadores, enemigos, como dicen los salmos, pero Dios estuvo conmigo. Uno puede, hermanos, notar la fidelidad del Señor aún en todas las cosas. Dígale a su hermanito, Dios es fiel. Dice, grande es tu fidelidad. Verso 24, mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré, dice mi alma. La Biblia dice, en Él esperaré. Dígale a su hermanito, espera en Dios. Ahora vamos a ver otro ámbito de cómo se espera en Dios. Ponga atención un momentito y seguimos leyendo. Hermanitos, si usted por un momento no entiende, no se despeja lo que hay en sus ojos y no ve claramente, y usted está metido en algo, condición, situación, estado, sea su vida, su persona, sea su derredor, su familia, su casa, y usted, hermanitos, sí ama a Dios, sí confía en el Señor, sí cree en su palabra, pero en ese momento no entiende qué está aconteciendo o qué versículo de la Biblia tiene que ver con lo que le acontece a usted, no hay ningún problema.
Solamente espere. Espere. ¿Qué es esperar? A todos nosotros, hermanitos, nos ha tocado esperar. Si usted, hermanitos, va a transportarse, algunos esperan ahí en la parada que pase el camión, esperan el metro. Si alguno va a salir, hermanos, a otro estado, espera, hermanitos. Hay una sala de espera en la terminal de autobuses o en el aeropuerto. Esperar. En ese momento, hermanos amados, no se toma ninguna dirección y ninguna decisión. Solamente se pernocta, se espera. Que, hermanos amados, la condición sigue, el sufrimiento sigue, el dolor sigue, o cosas empeoran. Pero usted acude a la palabra de Dios. Y, hermanos amados, usted no acude con dudas, no acude con temor. Simple y sencillamente quiere preguntarle al Señor, ¿qué palabra tiene Él para usted? ¿O qué es eso? ¿O qué debe de hacer? Eso es correcto. Dígale a su hermanito, consulta al Señor. Espera en el Señor. Y, hermanos amados, usted ora a Dios y se encomienda en las manos del Señor. Señor, aquí estoy, salva mi vida, libra a mi familia, libra a mi ser querido, sánalo. Y, hermanos amados, usted confía con todo su corazón. La palabra del Señor, hermanos, habla de que en Él esperaré. Ahora, ya oró. Si ya oró, hermanitos, díganle a su hermanito, quédate quieto. Ya no corra, no corra en la oscuridad, se va a golpear su cabeza, se va a golpear su cuerpo. Ya no corra. Sería, hermanos amados, ilógico y muy insensato, después de haberle hablado a Dios, correr de un lado para otro. Sería contraproducente, sería desagradable a los ojos de Dios. Porque si una persona, después de que clamó a Dios o se oró por ella, hermanos amados, si corre de aquí para allá, quiere decir no le creyó a Dios y no está esperando en Dios. Díganle a su hermanito, aprendamos a esperar. ¿Qué es esperar? Esperar tiene que ver con lo físico y tiene que ver con lo material, tiene que ver con lo espiritual también. O sea, hermanos amados, no acudir a nada, pero sí, hermanitos, hay algo adentro de usted, se llama esperanza. Haga de cuenta, hermanitos, que a usted le aconteció algo y le van a dar una respuesta. Algunas veces, hermanitos, me ha tocado a mí esos ratos, esos momentos de espera que no sé ni siquiera qué voy a hacer. Simple y sencillamente oro a Dios, no hay duda, no hay temor. Sí hay lágrimas de decir, Señor, yo no estoy solo, tú estás conmigo. Señor, no sé en qué va a parar esto, pero una cosa sé, tú me vas a ayudar. Y pasa una hora, pasan 2 horas, pasa mediodía. Y, hermanos amados, el que no le cree al Señor, sus pensamientos lo están turbando. Quiere, hermanos, incluso hasta pararse su corazón, de tan inquieto que está, angustiado y desesperado. Y quiere correr, siendo que le dijeron, yo llego en 2 horas, llego en 3 horas, espérame. Alguien le dijo. Y, hermanos amados, pero quiere correr. Tiene que creerle al Señor, quedarse quieto y hacer eso. En lo físico, quedarse quietecito. En lo espiritual, esperar, tener esperanza. Ya pasó 1 hora. Y, hermanos, me ha acontecido que cuando me acuerdo de la palabra de Dios, me acuerdo de los versículos, me acuerdo de las promesas del Señor, se empieza a alegrar mi alma. Se empieza a alegrar. Ya no estoy tan agitado. Mis ojos siguen viendo lo mismo, los naturales. Pero me empiezo a alegrar. Y hasta me emociono. Digo, ahora, ¿qué milagro va a hacer el Señor? El Señor me va a sorprender una vez más. El Señor me va a alegrar una vez más, porque ya lo ha hecho antes. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande su fidelidad. Y, hermanos, no acaba uno mal.
pero tuvo que esperar. Pregúntele a su hermanito, ¿tú estás esperando? ¿Esperar qué, hermanitos? La intervención o la respuesta de Dios. ¿Por qué tenemos que esperar en Dios? Le tengo que aclarar, hermanos, que hay asuntos que Dios mismo pone delante de usted y le ha dado la sabiduría y la forma y la gracia y los medios para hacerlo. Hágalo. Todo lo que es posible, hágalo. Todo lo recto, hágalo. Todo lo necesario, hágalo. Todo lo que usted sí puede hacer, hágalo. En el momento que ya no puede hacer algo, ese es el momento de esperar en Jehová. Cuando usted ya no tiene dinero, no tiene medios, no tiene nada, y hermanos, no puede moverse a un lado o a otro, es el momento de que nuestro Señor actúe. Ya no usted, sino, hermanos amados, Dios. Ahora, todo lo necesario, todo lo posible y que está a su alcance, eso sí, hágalo, hermanitos. Eso no hay problema y no es ningún pecado. Pero cuando ya no puede hacer y usted corre y corre y corre como si fuera a añadir a su estatura un codo, por mucho que se afane, no lo va a lograr. Eso le corresponde a nuestro Señor Dios. Gloria al Señor. Dice, hermanos amados, verso 24: mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré, dice mi alma. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Esperar, esperar. Hermanitos amados, muchas veces la gente nos presiona. Y debido, hermanos, a esas presiones, uno parece que está obligado a tener una respuesta pronta, inmediata. No. También usted, hermanitos, tiene que luchar contra la corriente. Espere en Dios. Dios no lo va a avergonzar. Dice la palabra de Dios: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Dígales, hermanito, busca al Señor. Y otra vez habla de esperar, verso 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? En silencio. Porque, hermanos amados, si usted está hable y hable y hable, dude y dude, pregunte y pregunte, eso denota que usted es el más insensato de todas las personas. Espere en silencio, calladito. Dígales, hermanito, aprende a callar. Silencio. Aunque nadie sepa lo que usted tiene o le pasa, pero Dios lo sabe. Espere en silencio. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No haga de notar, hermanitos, su necesidad. No le cuenta a los hombres su necesidad. Le cuenta a uno, le cuenta al otro, le cuenta al otro. Solamente en silencio. Porque habrá hombres bien intencionados que van a decir: yo te echo la mano, yo te apoyo. Pero son bien intencionados porque tienen amor en su corazón, porque usted les declaró su necesidad. Pero hasta Dios les puede cerrar la puerta a ellos, con tal de que usted aprenda a esperar en Dios y no en los hombres. Gloria a Cristo. Dios tiene todo poder. Dice la Escritura, verso 27: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Yugo, hermanos amados, habla de aquello que lo ata a la carga. No la carga, hermanos, de pecados, no a la carga individual, sino, hermanos, lo que Dios le impone al hombre. Y hubo algo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos: tomar su cruz cada día, negarse a sí mismos y seguirlo. Gloria a Cristo. Algo impuesto por Dios, a eso se refiere el yugo, algo impuesto por Dios. 28. Que se siente solos, que se siente de sentarse, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. ¿Cuántos creen esta palabra, hermanitos? Quédese sentadito, solito, calladito. Si va a sentir algo, siéntalo. No es malo, hermanos, no tiene que reprimir su alma. Si tiene que llorar, llore, pero llore con Dios. Clame a Dios.
que se siente solo y cae, porque es Dios quien se lo impuso. ¿Qué le impuso? Ese dolor, ese malestar, esa situación, esa condición, ese problema. Si usted, hermanitos amados, rebusca las causas, ¿por qué? Hermanitos, es bueno que usted se ubique en Dios, que de Dios proviene todo, hermanos, todo. Cuando lee toda la Biblia, hermanos, cada historia, en cada historia tiene intervención el Señor, soberanía, voluntad perfecta, iniciativa, o si el hombre procediera de cierta forma, el Señor toma medidas, resuelve y salva, pero todo tiene que ver con Dios. Bendito es su nombre. Dice la Escritura, porque es Dios quien se lo impuso. 29, ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. O sea, cuando uno se postra, hermanos amados, hasta la tierra, por si aún hay esperanza, dé la mejilla al que lo hiere. O sea, si alguien le hace daño, dé la mejilla. Y sea colmado de afrentas, colmado de afrentas. Yo entiendo, hermanitos, cuando se habla de el colmo, o sea, el límite, llenado de muchas afrentas, dolores, penurias. Eso es lo que quiere decir afrentas. Que dé la mejilla al que lo hiere y sea colmado de afrentas, una tras otra, una tras otra. Pero no hay problema, hermanos. Dice el 31. El Señor no rechaza para siempre. Si, hermanos amados, en algún momento el Señor al altivo lo mira de lejos, pero si ese altivo un día se arrepintiera, el Señor no rechaza para siempre. Antes bien, si aflige, también se compadece según su gran misericordia. Dígale a su hermanito, Dios se compadece. Pueden notar, hermanos, que todas las vivencias del humano, del hombre, tienen que ver con la Biblia. Todo, hermanos. Que el Señor nos abra el entendimiento para menos quejas y más alabanza a nuestro Señor. Bendito es su nombre. Dice, hermanos amados, 33. Pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre ante la presencia del Altísimo, o trastornar al hombre en un proceso, son cosas que el Señor no aprueba. 37. ¿Quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande? ¿Acaso no proceden de la boca del Altísimo los bienes y los males? Todo proviene de su boca, hermanos. ¿Por qué se lamenta el hombre? Hermanitos, le voy a leer como dice mi Biblia. ¿Por qué se lamenta el hombre si está vivo a pesar de su pecado? Tal vez usted tenga la otra traducción que dice, laméntese el hombre en su pecado. Gloria a Dios. Pero quiere decir, hermanos amados, ¿por qué tanta lamentación? Por las vivencias. Si va a haber lamentación, mejor que se lamente uno por pecado. O sea, que haya arrepentimiento en su vida y el Señor, hermanos, perdonará. Dice el verso 40, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos corazón y manos al Dios de los cielos. Gloria a Cristo. Y luego empieza a aclarar desde el verso 42, hermanos, algunas causas. Pero todo esto que hemos leído, hermanos, es la base. ¿Cuántos hermanos pueden entender esta escritura? Levante su mano. Gloria a Dios. Volvemos al libro de Lucas, capítulo 24, verso 45. Como cuando el Señor Jesús abre el entendimiento de los discípulos, ellos ya pueden entender las escrituras. Él les hablaba, voy a resucitar, voy delante de vosotros a Galilea. No lo habían entendido, incluso lo tenían ya resucitado enfrente, no lo distinguían, sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran, dice la escritura.
Muy bien, Lucas 23:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Eso ya estaba escrito. 47. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén, hermanos amados. El verso 50. Después los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén.